Bien, como decía, buenos días, bienvenidos a todos. Esta es la cuarta cita del ciclo de conferencias extraordinarias que tenemos todos los miércoles. Empezamos con Juan José Millás la primera semana, después estuvo Alfonso Guerra, la tercera semana estuvo Pedro Miguel Echenique y hoy tenemos a Rosa María Calaf. Que nacida en Barcelona, es licenciada en Derecho y Periodismo, Instituciones Europeas y Ciencias Políticas. Desde su primera aparición en la televisión española de finales de los 70, sus reportajes llamaron la atención por lo que definiría su estilo. Frases cortas, contundentes y un vocabulario comprensible para todo tipo de audiencias. Cada una de sus crónicas se puede considerar una lección de periodismo, tanto por el lenguaje incisivo, preciso y perfectamente medido, como por su inquebrantable compromiso con la veracidad, el rigor y la honestidad. Con estos elementos ha narrado crónicas y reportajes inteligibles para cualquier espectador que inmediatamente empatizaba con la periodista y, lo que es más importante, confiaba plenamente en el contenido de sus relatos. Sus 26 años de carrera en el exterior han hecho de ella la más veterana de los corresponsales de televisión española. Además de poner en marcha las corresponsalías de Moscú para la Unión Soviética y Hong Kong para Asia-Pacífico, ha sido corresponsal en Nueva York para Estados Unidos y Canadá, en Buenos Aires para América del Sur, en Roma para Italia y el Vaticano, en Viena para los países del Este y en China durante el año olímpico. Ha informado para Televisión Española desde 93 países sobre política y economía, cultura y sociedad, conflictos bélicos y catástrofes naturales, analizando primero y relatando después los acontecimientos que han conformado la historia de las últimas 4 décadas, y ha conocido a sus más destacados protagonistas. En total son 178 los países que ha conocido. Bien, pues no contenta con esto, desde su jubilación en Televisión Española en 2009, y movida por su curiosidad y entusiasmo, ha visitado en viajes personales de aventura y conocimiento y en coche. Ha hecho los siguientes recorridos: 50.000 kilómetros y 21 países africanos durante 13 meses, 13.500 kilómetros por Australia y Tasmania durante 3 meses, 8.000 kilómetros por Alaska y Yukon durante 2 meses y 29.800 kilómetros desde Barcelona a Mongolia, con regreso por Irán durante casi 4 meses. Ayer me tomé la molestia de hacer el cálculo y hacen un total de 101.300 kilómetros, que medidos en referencia al diámetro ecuatorial equivalen a casi 8 veces la vuelta a la Tierra, exactamente 7,9. Y esto jubilada. Entre los más de 30 galardones con los que ha sido distinguida se pueden destacar el Premio Ondas a la mejor labor profesional, el Premio Ofici de Periodista del Colegio de Periodistas de Cataluña, el Premio Women Together de Naciones Unidas, la Medalla 1981 de Unión Húngara Exterior, el Premio Cirilo Rodríguez, el Premio A Toda una Vida de la Academia de Televisión, el Premio Víctor de la Serna, el Premio Nacional de Periodismo de Cataluña. Es asimismo doctor honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, así como la Universidad Miguel Hernández de Elche, que ha dado nombre a una de sus aulas. Con ustedes, Rosa María Calaf. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que todo esto siempre me abruma mucho, me da mucha vergüenza, pero es una cuestión de años, de pasión y de suerte, la verdad. Bueno, gracias de verdad a la Complutense por proporcionarnos, ¿no?, este espacio y este tiempo de reflexión en estos momentos en que todo siempre va tan deprisa y parece que no hay que verse la cara, que basta con estar sentado delante de una pantalla, ¿no? También, mi gratitud por darme la oportunidad, ¿no?, de participar en estos cursos de verano, y gracias realmente por esta estupenda y ese cálculo. Yo no lo había hecho, fíjate, ese cálculo, Rafael. Bueno, somos de letras, así que... Bueno, entonces estoy muy contenta, la verdad, y ya digo, es un honor poder compartir, pues con ustedes mis inquietudes, porque yo no vengo así de maestra de nada, y hablar, pues en fin, un poco más del minuto 10 que tenía en el telediario, ¿no? Bueno, cuando me propusieron lo de esta conferencia, sentí un poco de sorpresa, y la verdad que tengo que confesar también que, cierto desasosiego,
sobre todo por lo de esa calificación de extraordinaria, ¿no? Digo, bueno, así que, en fin, espero estar a la altura y sobre todo para los que están de pie, que les valga la pena haber decidido pasar este ratito aquí y no en la calle, en este lugar estupendo y con este día maravilloso. Yo lo único que he hecho, pues bueno, ha sido, no sé, circular por el mundo pues con los ojos y la mente muy abiertos, ¿no? Tal como sinceramente me enseñaron mi padre y mi abuelo, ¿no? A los que les debo tantísimo, ¿no? Y he tratado pues de contarlo lo mejor que puedo y sé, y si algo, bueno, en eso hay de extraordinario, ¿no? Pues la verdad es que lo digo siempre, es cuán afortunada he sido, ¿no? De poder hacer lo que he hecho, que era realmente lo que siempre había querido hacer, ¿no? Y por no haberme tropezado con nadie, en fin, en la jerarquía de Televisión Española, donde ha sido el único sitio donde he trabajado siempre, desde el principio, pues nadie, digo, que quisiera impedirme, ¿no? el paso, el camino, sino todo lo contrario, ¿no? Que he encontrado, pues ya digo, jefes estupendos y sobre todo compañeros extraordinarios, porque la televisión no se hace así por uno mismo, ¿no? No la hace una sola. Bueno, pues ya digo, es un magnífico regalo que me hace la Complutense y que me hacen ustedes, permitiéndome pues estar aquí hablando, ya digo, de lo que más me gusta, que es el periodismo, y supongo que después, como habrá coloquio, pues también de la vida, ¿no? Porque es muy difícil separar una cosa de la otra, que están absolutamente entrelazados, ¿no? Empiezo, bueno, ya la charla y me atrevería a hacerlo parafraseando a León Felipe, ¿no? Cuando escribí aquello de que yo no sé muchas cosas, es verdad, y digo tan solo lo que he visto. Y he visto que los gritos de angustia de los hombres los ahogan con cuentos, que la cuna del hombre la mecen con cuentos, ¿no? Bueno, pues contra esos cuentos, buena formación y buena información. Se inicia este siglo XX, pues, en fin, inmersos en una crisis que no solo es económica, sino de valores. Y, por tanto, más que nunca me parece que es necesario un periodismo riguroso, independiente, que esté al servicio de la sociedad, no que se sirva de ella, ¿no? Porque una sociedad democrática, bueno, es un régimen, como todos sabemos, de opinión pública y tiene que basarse en hechos ciertos y documentados, ¿no? Lo que sí quiero aclarar es que, evidentemente, esta charla, aunque tenga mucho más de 1 minuto 10, pues también se va a dejar muchas cosas fuera, va a haber muchas generalizaciones, que siempre es muy peligroso, y sobre todo, lo que sí quiero aclarar es que no voy a entrar en la complejidad en fin, de la disquisición y el debate sobre si la verdad se puede encontrar, sobre si es una, sobre si son varias. Es decir, el periodista en lo que debe esmerarse es en acercarse, y lo ha mencionado Rafael, a la veracidad, ¿no? Es decir, acercarse lo más posible a la verdad y comprometerse con la veracidad, ¿no? Y en este momento la contaminación informativa de agencias externas, la politización mediática, la precariedad laboral, la injerencia mercantil de grupos de presión, la ruptura de la frontera, ¿no? Eso es gravísimo, entre información y entretenimiento, pues son unas amenazas muy serias, ¿no? A la calidad periodística. Así que me parece, y por eso agradezco tanto, ¿no? este foro, que el debate sobre el periodismo, ¿no? Sobre el periodismo que estamos haciendo, ¿y por qué se está haciendo así? Pues es muy esencial. Es esencial que participen en él los periodistas, evidentemente, que participen los estudiantes de periodismo, pero desde luego que participen todas aquellas personas, ¿no? Que no quieran ser convertidas en simples pues, consumidores y productores, ¿no? Sino que quieran ser ciudadanos que piensen y que, por tanto, construyan, ¿no? Sean una pieza de construcción de la sociedad. Porque estar bien informado es un derecho fundamental y está claro que hay que exigirlo, pero también, o sea, creo que es muy importante que tengamos la convicción de que es una obligación el esforzarse por obtener contenidos de calidad y no, como se apunta en el título, ¿no? De esta intervención, una verdad disfrazada, ¿no? O simplemente grandes mentiras, ¿no? Es decir, que se instale la mentira, sea por ignorancia, o sea por equivocación, sea por indiferencia o sea por manipulación, ¿no?
Así como a modo casi de metáfora, es decir, que no hay que interpretaros con en fin, ningún ángulo ideológico ni nada, sino simplemente como una pincelada ilustrativa, como subtítulo al título de esta charla, bueno, pues les propongo una ráfaga en imagen que voy a tener que explicar porque antes estaba subtitulada, pero de repente los subtítulos han desaparecido, cosas que pasan con la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pues la voy a explicar. Todos recordarán, seguro, en fin, quizá los más jóvenes, no con tanta precisión, esta imagen, es decir, el derribo del monumento, de la estatua Saddam Hussein al término de la guerra de Irak. Y esta, en fin, alegría, ¿no?, de los iraquíes ante, pues, en fin, la desaparición del dictador, ¿no? Por supuesto, pues, en fin, hay una serie de grupos que lo celebran, como se ve, pues había ahí unos señores que estaban tratando de derribar directamente ya el pedestal, no solo la estatua, el beso al Salvador, ¿no? Bueno, esto es lo que se contó y lo que seguramente la mayoría de ustedes recuerdan, pero eso no fue así, ¿eh? Es decir, lo que ocurrió fue que esa estatua evidentemente estaba ahí. Poco a poco fueron llegando, como se ve, carros de combate con un periodista, como pueden ver ahí a la izquierda, que está rodando, ¿no? Apareció uno con una bandera americana, pero no hay nadie, ¿eh? Es decir, aparecen simplemente las tropas norteamericanas que se posicionan, salen, no hay nadie, ¿eh? Está totalmente vacío. Por allí, ya digo, empiezan a bajar, se colocan, empiezan a llamar, no, esto no se ve, pero empiezan a llamar por megáfonos, ¿no? Entonces avisan a los periodistas, empiezan a llegar, empieza a llegar gente. Si se fijan, ahí hay unas personas en vestidos civiles que están explicando un poco de qué va todo esto, ¿no? O sea, que decir, organizando, y entonces ya empiezan a llegar unos cuantos más y se van colocando, ¿eh? O sea, y los van acercando. Entonces, sube un soldado, un marine, coloca una bandera norteamericana, ¿no? Y entonces sorprende un poco, ¿no?, al espectador, dice, hombre, pero en fin, enseguida la baja, ¿no? Y entonces uno dice, se ha dado cuenta, le han dado orden, ¿no?, de que, hombre, esto no es de recibo, esto no es una ocupación, ¿no? Y entonces aparece la bandera iraquí. Pero ¿qué ocurrió en la realidad? Que esa imagen fue la que usaron determinadas televisiones, la de la bandera americana, y era para consumo local de determinadas ideologías. Y ya cuando llega la iraquí es la que se usa para determinadas otras, ¿no? Planos cortos, y bueno, hay muchísima gente, ¿no? Ya vemos, pisotean, alegría, etcétera, y se da, en fin, esa imagen, ¿no? Bueno, pues realmente, ya digo, esto fue totalmente orquestado. O sea, fue un acto totalmente organizado, en absoluto espontáneo. En las guerras ya se sabe, evidentemente, que la propaganda, ¿no?, de los bandos pues, siempre acecha, pero está claro que la exigencia para el periodista es no caer en esa trampa, no caer en ella, es decir, contar las cosas como son. Y hubo poquísimos periodistas que realmente, y poquísimos medios, que realmente explicaron cómo fue la situación, sino que lo que se dio fue ese plano corto y esa puesta en escena de una propaganda, ¿no? Y posiblemente se les pregunta a ustedes qué impresión tuvieron, qué recordaban ustedes de ese momento, pues no sé si alguno recuerda que alguien le dijera que eso no era verdad, ¿no? Bueno, en los conflictos armados, para explicarlos, evidentemente siempre hay que escarbar, ¿no?, detrás de las versiones oficiales, como en casi todo, ¿no? André Malraux decía que la verdad de un hombre empieza a partir de lo que oculta, ¿no? Quizá es un poco tremendista, pero tiene, en fin, bastante de cierto. En este momento hay que analizar la agenda económica, ¿no?, de los beligerantes, mucho más incluso que la agenda de poder, ¿no?, porque en general suelen ser elementos, ¿no?, esos intereses de los juegos del mercado de bienes básicos, ¿no? Al igual que la prensa no puede ignorar que las relaciones internacionales se suelen caracterizar por la hipocresía, por el engaño, por la ocultación, por una muy práctica flexibilidad ideológica fuera, sobre todo, de las propias fronteras, que la realpolitik y los intereses económicos pues muchas veces vacían de contenido la democracia, ¿no? Y algo que bueno, percibes cuando estás por ahí es que los negocios son un mal enemigo para la defensa de los derechos humanos, ¿no?
John Mearsheimer, que es un estudioso de este tema, concluye que los estados se mienten muy poco ya entre ellos porque ya no se fían los unos de los otros, ¿no? Mientras en casa suelen, dice él, instilar miedo paralizante, cubrir sus acciones reprobables, promover mitos nacionalistas a conveniencia, y los líderes de hoy, asegura, mienten mucho más a sus propios pueblos que a los otros líderes, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos, así también a título de maquillaje, en fin, para que se entienda, o sea, ilustrativo de maquillaje informativo, ¿no? Se ha sabido recientemente, por ejemplo, que cuando se vio venir que el diario Guardian tenía ya lista, ¿no?, para prácticamente publicar una investigación que había estado, en fin, llevando a cabo durante casi 3 años, ¿no?, y que iba a estallar el escándalo que también posiblemente todos ustedes recuerden de las escuchas en el tabloide de Murdoch, News of the World, ¿no?, en donde estaban involucrados los redactores del periódico, policía, algunos políticos, etcétera. Bueno, pues cuando se supo que eso ya iba a estallar, la directora de News of the World, Rebecca Brooks, ¿a quién llamó para pedir consejo? A Tony Blair. O sea, Tony Blair ya no era primer ministro en ese momento, ¿no? Y este le recomendó lo que él mismo había hecho cuando había tenido un enfrentamiento con la BBC, que también posiblemente muchos de ustedes recordarán, al hilo de la guerra de Irak, con un científico nuclear, el doctor Kelly, que acabó suicidándose, o en fin, se supone que se acabó suicidando, que le suicidaron, pero probablemente se suicidó a causa de las presiones, etcétera, ¿no? Y le dijo a Rebecca Brooks, y lo leo tal como me lo pasaron, le dijo: crea tú misma una comisión supuestamente independiente para investigar. Da una primera parte del informe de esa comisión al mismo tiempo que la policía concluya el suyo. Admite algunas responsabilidades. Así te absuelves, toma pastillas y ya pasará. Además, Blair se le ofreció, hay una conversación de Rebecca Brooks con Murdoch hijo, diciéndole que Blair se le había ofrecido como asesor no oficial para el imperio mediático Murdoch, eso sí, precisándole que debía quedar entre ellos. Otra cosa, el expresidente alemán, Christian Wulff, sufrió pues, un acoso mediático feroz también hace poco tiempo, le llevó a dimitir, aunque después tuvo unas denuncias y hubo incluso un juicio del que fue absuelto, a base de un montón de insinuaciones, de medias verdades, con participación incluso de algún colega de su propio partido, de un ministerio, etcétera. Bueno, en fin, los detalles para no alargarme, ¿no? Resulta que todo esto ocurrió, ¿no?, curiosamente, después de 2 discursos. Uno en el que se atrevió a reivindicar el Islam, o sea, frente a la xenofobia y frente al anti-islamismo creciente en Alemania, y sobre todo después de un discurso muy crítico con la banca alemana. Bueno, cuando, por ejemplo, se discutía si bombardear o no al régimen sirio por haber utilizado las armas químicas, pues un experto, ¿no?, Stephen Hedley, presentado como experto independiente en la mayoría de los medios norteamericanos, que apoyaba el ataque, ¿no? Bueno, pues esos medios, la mayoría, olvidaba aclarar cuando presentaba, ¿no?, al señor Hedley y su mensaje, que había sido consejero de George Bush, ¿no? Pero además, no solo eso, porque eso, en fin, la gente podía recordarlo por sí mismo, tampoco hace tanto tiempo, ¿no?, sino que ahora, en la actualidad, era director de la empresa fabricante de los misiles Tomahawk, que posiblemente serían los utilizados si se producía el ataque de castigo contra Siria, ¿no? En ese momento, otros muchos de los tertulianos, ¿no?, supuestamente independientes que aparecían en los medios tenían relación con la industria militar. Y se calculó que solo 13 de 111 apariciones en televisiones, yo hablo normalmente más siempre desde, obviamente, la perspectiva de la televisión, solo en 13 casos de 111 se mencionó que había este conflicto de intereses, ¿no?
Bueno, supongo que esto es ilustrativo por sí mismo, ¿no? Podríamos seguir y seguir porque hay otros muchos más ejemplos y he buscado un poco así por todas partes. Estos son occidentales, evidentemente no solo Occidente hace estas cosas, ¿no? Sino que, todo, en fin, ya no digamos lo que hacen los chinos o que, bueno, lo que está haciendo, por ejemplo, el señor Putin, ¿no? Pero me refiero que generalmente estos son más asequibles porque afortunadamente sí es cierto que en el ámbito occidental, en fin, los controles, o sea, pues todavía funcionan, ¿no? En algunos casos. También me gustaría hacer mención del uso interesado del lenguaje, porque a mí siempre eso me ha tenido, francamente, muy inquieta, ¿no? Porque el lenguaje conforma actitudes, ¿no? Y por eso se utiliza y se manipula, ¿no? Tiene una gran importancia que el periodista no caiga tampoco en esa trampa, ¿no? En esa trampa de la amabilidad de las palabras para manipular las ideas, ¿no? Que buscan provocar pues, una reacción emocional que va mucho más allá del significado de la palabra, que pretenden lograr adhesión, ¿no? Mucho más que reflexión, o sea, que buscan, ¿no? También adhesión, ¿no? Muchísimo más que debate, ¿no? Hay un libro fantástico, si eso les interesa, aplicado al periodismo, que está en inglés, que es Words That Work, o sea, palabras que funcionan, de Frank Lund, ¿no? Y que explica un poco cómo se maneja todo esto, ¿no? O sea, es decir, así a vuela pluma, Libia no era una guerra, ¿no? Era una respuesta militar a Gaddafi, ¿no? Es decir, defensiva. Decimos, la operación militar mató, como si fuera algo autónomo, ¿no? Que va por sí misma. Bueno, todos sabemos, ¿no? Las víctimas colaterales, que ya no se usa porque realmente hubo tantas críticas y tanta resistencia por parte de la prensa que incluso la CNN mandó un comunicado interno diciendo hay que dejar de utilizar víctimas colaterales. ¿Y ahora qué decimos? Inevitables víctimas civiles. Bueno, son evitables si no se le tiran bombas. El servicio de información es el espionaje, ¿no? El Ministerio de Defensa es lo que antes era el Ministerio de la Guerra. Bueno, los presos fantasma son desaparecidos, ¿no? Los anuncios de contactos son anuncios de prostitución, ¿no? El tabaco es un hábito para las empresas tabacaleras y es una adicción para los médicos, ¿no? En el apartado económico, pues la verdad es que sería hasta cómico si no fuera tan trágico, ¿no? Porque, en fin, tenemos lo de los ajustes, medidas de ahorro, ¿no? Por los recortes, en fin, tengo una lista aquí que saqué para una cosa, una charla que di en Cádiz específicamente sobre el lenguaje, solo para la Fundeu. Y así, de repente, con 4 periódicos, y en un momento, pues saqué, por ejemplo, ¿no? Ponderación fiscal, subida de impuestos. Recarga temporal de solidaridad, subida del IRPF. Reorganización de los servicios públicos, privatización. Reforma laboral para crear empleo, abaratamiento del despido. Rescate, o sea, intervención. Devaluación competitiva de los salarios, o sea, bajar el sueldo. Personas de renta elevada, o sea, ricos. Impacto asimétrico de la crisis, o sea, es decir, que afecta a los más pobres. ERE, bueno, pues despido, ¿no? Racionalización de la red de oficinas, o sea, cierres. Tasa de crecimiento negativo, eso fue dicho por el ministro Guindos en la toma de posesión. Bueno, pues la tasa de crecimiento negativo es recesión, ¿no? Severa desaceleración. Bueno, pues una crisis de caballo, ¿no? Total, que entonces... Los eufemismos no son inocentes, ¿no? Pero no los solemos crear los periodistas, ¿no? Alguna vez sí, pero no. Pero sí los solemos transmitir. O sea, que hay que hacer una seria autocrítica. O sea, que hay una imperiosa necesidad de cuidado, ¿no? Y de formación, ¿no? Para comprometerse verdaderamente con las palabras, ¿no? Y llama también mucho la atención que el vocabulario público, es decir, todo eso que se repite en las declaraciones, pues
no cree, no suscite la menor inquietud y, desde luego, no esté en el debate público, no esté sobre la mesa. La American Journalism Review pues defiende, ¿no?, que hay que regañar al político desde la prensa cuando utiliza este tipo de lenguaje, ¿no?, y poner las cosas llamar las cosas por su nombre, desenmascararlo políticamente y desenmascarar lo políticamente correcto, o sea, para evitar, evidentemente, que los errores o las falsedades, ¿no?, se filtren y acaben calando, ¿no?, en la percepción pública de la realidad, ¿no? Bueno, parece pues que es muy necesario alertar sobre la necesidad de que nos hagamos muchas preguntas cuando estamos ante el flujo informativo, ¿no? Porque recibimos una avalancha de supuesta información a diario, ¿no? Bueno, pues que se disfraza y que miente, porque se disfraza y se miente con lo que se dice, pero también con lo que no se dice, ¿no? Hago también una batería de preguntas que se nos pueden ocurrir. ¿Los medios reflejan la realidad o la inventan? ¿Los medios están donde está la noticia o la noticia está donde están los medios? ¿Los imperios mediáticos globales acercan o en realidad separan? ¿Las redes posibilitan o dificultan la manipulación? ¿El marasmo de supuesta información no puede ser un deliberado propósito precisamente para desinformar más que para informar? ¿Quién marca la agenda informativa, ¿no?, de qué hablamos y de qué no hablamos, ¿no? Y bueno, así podríamos seguir, pues, en fin, bastante rato más, ¿no? Castoriadis decía que el gran mal de nuestra civilización actual es precisamente esto, que no se hace preguntas, ¿no? Hay que cuestionar lo supuestamente incuestionable, ¿no? Porque hemos visto muchísimas veces, ¿no?, que verdades irrefutables, ¿no?, bueno, pues han resultado ser absolutas falacias, ¿no? Cómo los errores de la mayoría pues se convierten en verdad, o como una mentira, como decía ya el nazismo, ¿no?, pues la repites muchas veces y también se convierte en verdad, ¿no? El periodismo nunca ha sido fácil. Esto no es una cosa de ahora, porque el periodismo tiene que luchar contra la invisibilidad, hacer visible lo invisible, contra el silencio, contar lo que se calla, ¿no?, y adentrarse siempre pues más allá del qué, ¿no?, ir al por qué, ir al para qué, y sobre todo, y eso sí que es algo que yo aprendí, pues bueno, en mis estudios de Derecho, ¿no?, la gran pregunta es ¿a quién beneficia? ¿No? Tirando de la quién beneficia se suele llegar mucho al fondo de las cuestiones, ¿no? Pero estamos en un periodismo de usar y tirar, un periodismo que cambia la vocación informativa por la explotación mercantil, ¿no? En el mejor de los casos, la empresa periodística está bastante más interesada en hacer caja, ¿no?, que en la excelencia informativa. Y en el peor de los casos, pues está simplemente interesada en servir a intereses determinados que suelen coincidir con los de su grupo, ¿no? No hay un objetivo de servicio a la ciudadanía, ¿no?, al bien común, ¿no?, a colocar a las personas en el centro del interés. Seguramente también los más mayores recordamos que cuando hablábamos de la prensa, ¿no?, cuando hablamos de la gran prensa, recordamos el 19, los principios del 20, esos grandes rotativos, generalmente norteamericanos en aquel momento, pero, en fin, podemos extrapolarlo a otros países, que tenían casi todos el nombre de la ciudad en la cabecera. Los Angeles Times, el New York Times, el Philadelphia Inquirer, el Boston Globe, el Times de Londres o el Diario de Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían vocación de servicio a la comunidad. O sea, debían ganar dinero, sí, eran un negocio, sí, pero su objetivo no era exclusivamente el ánimo de lucro y no era absolutamente el servicio, ya digo, a determinados intereses, es decir, su compromiso era la creación o la ayuda, la contribución a una opinión pública sana. Está claro que unos eran más conservadores, otros eran más progresistas, pero no había una sensación de posesión de los hechos. Es decir, la interpretación, la opinión es libre, pero los hechos son sagrados, o sea, son los que son y no se pueden contar de la manera que a uno mejor le convengan. Y entonces vamos a tener que recordar que el no dejar saber siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una forma de dominar, ¿no?
el tercer presidente norteamericano, Jefferson, ya decía que una nación ignorante no podría defender sus derechos, ¿no? Decía también que si a él le daban a elegir entre una nación, un país, con periódicos y sin gobierno, o una nación con gobierno y sin periódicos, prefería una nación con periódicos y sin gobierno. No sé si diría lo mismo, ahora sí levantará la cabeza. Las dictaduras realmente sabemos cómo funcionan, ¿no? Bueno, y cómo actúan con respecto a la información, ¿no? Pues un control muy burdo, la represión más absoluta, que puede ir, pues bueno, en fin, desde el encarcelamiento hasta el asesinato, ¿no? Algunas democracias, o supuestas democracias, ¿no? O democracias, en fin, tanto fallidas, ¿no? Pues también ejercen la violencia física directa, ¿no? Contra aquellos que no, en fin, piensan igual, y sobre todo contra los periodistas que, en fin, acaban pagando con la vida su compromiso con la verdad. Y bueno, pues todos recordamos y sabemos que los casos de México, Filipinas, por supuesto Rusia, es decir, esas, ya digo, que, en fin, se llaman democracias, pero tienen un Estado de Derecho pues muy, muy deficiente, ¿no? Eso lo sabemos y ahí ya estamos alerta. Pero las democracias más consolidadas, es decir, en nuestro entorno, ¿no? Pues evidentemente la violencia pues contra los periodistas no es física, ¿no? Pero el castigo puede ser mucho más sofisticado, ¿no? Puede ir pues, por el camino del descrédito, la prejubilación, el despido, la precarización, es decir, que hay otras formas, otros métodos más sutiles, ¿no? De impedir la rigurosidad, o sea, y que realmente la prensa cumpla la función que tiene que cumplir. Y eso no importa en el soporte que estemos hablando, da lo mismo que los de prensa escrita, televisión, radio y, por supuesto, también el mundo digital, porque detrás del mundo digital también se mueven un montón de intereses. Así que, sinceramente, y con, claro, todo el pesar del mundo, me parece que tenemos que hablar del mito de los medios libres en las democracias, ¿no? No sé, otro ejemplo, ¿no? Que el otro día, pues, en fin, ya digo, también buscando, pues me salieron un montón. El boom energético traerá dinero caído del cielo para las familias americanas. Esto fue un titular de Reuters en el 2012 y la fuente era una consultora IHS, ¿no? Bueno, resulta que, claro, eso era muy esperanzador, ¿no? Y es cierto que todos sabemos que Estados Unidos ahora se está quitando un poco la dependencia de determinadas áreas, ¿no? de explotación petrolífera, bueno, pues con prospecciones en su propio país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que, claro, esta noticia, además, en algunos casos no incluía, cuando fue reproducida, el párrafo en el que se hablaba del fracking, ¿no? Y ni la opinión de los ecologistas, en otros casos sí, pero ensalzando la técnica del fracking, etcétera, ¿no? En otras se añadía una interpretación que era la amenaza que significaba la posición o la advertencia ecologista contra estas prácticas como un claro atentado, o sea, una agresión a la posibilidad de progreso y de beneficio para las familias norteamericanas, ¿no? Y desde luego no se decía, y desde luego nunca lo dijo la consultora IHS, pese a que fue en su momento consultada, dijo que no, que habían hecho ese informe de una manera independiente, etcétera, que ese informe lo habían pagado, así ahí puedo dar las siglas precisas, pero en general eran empresas de gas, Instituto de Petróleo, Consejo Químico, es decir, casi prácticamente todos los grupos de presión del sector. Cuando esto fue denunciado, porque sí que hay unas instituciones, unos organismos en Estados Unidos que están al tanto de este tipo de cuestiones y lo denuncian, pues dijeron, ¿no?, que no había lo que en Estados Unidos se llama la full disclosure, ¿no? Es decir, la información completa sobre el tema, ¿no? O sea, no es cierto que efectivamente ese petróleo va a traer ese beneficio,
pero no es menos cierto que hay que contar todas estas otras características que rodean a este hecho, ¿no? Es decir, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hay algo que todos estamos viviendo y está ocurriendo en todas partes, porque todo esto es un fenómeno general, no es un fenómeno únicamente de aquí, de España me refiero, pese a que cada país tenga sus características, ¿no? Pues esto es el uso de los centros de estudio, ¿no? los think tanks, ¿no? Cada vez son más citados, como sabemos, los expertos, como decía al principio, que suelen trabajar bien en la mayoría de los casos, no siempre lo que cuentan está mal o es, en fin, sesgado o ilegítimo, etcétera, ¿no? Pero hay que saber siempre que detrás de esos hay intereses, por lo tanto hay que saber quién está detrás. Por ejemplo, 12 de los 25 más importantes think tanks de Estados Unidos, o sea, de los más citados en los medios americanos, reciben dinero directamente de la industria militar, ¿no? Bueno, pues esto hay que saberlo, ¿no? La prensa, en cualquiera de sus soportes, insisto, aparece, es decir, la información aparece muy rendida a intereses ajenos a la función periodística, es a menudo excesivamente reverencial, ¿no?, con los poderes a los que debería controlar. Esto lo escribía Le Monde Diplomatique hace unos meses, ¿no? Por supuesto, con más o menos riesgo, esa reverencia o esa entrega, ¿no?, según, como decía antes, la calidad democrática del país en el que suceda. Más calidad democrática, obviamente mayores controles y sobre todo una ciudadanía más crítica, o sea, más difícil para ser engañada, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, digo, hay un organismo, se llama FAIR, que responde, digamos, en siglas en inglés, a imparcialidad y precisión en el periodismo. Por ejemplo, hay una universidad, la de Sonoma, que tiene un programa desde hace años ya, que se llama Censored, o sea, censurados, y que hace un libro, ¿no?, en las que el eslogan es las noticias que no estuvieron en las noticias y el análisis de por qué, ¿no? Tengo también por aquí una lista, pero para no alargarme. ¿Qué ocurre? Que la promiscuidad entre el poder económico, político y mediático, que deberían estar totalmente separados, ¿no?, hace que el periodismo riguroso, plural, honesto, comprometido, es decir, independiente, pues sea cada vez más difícil, ¿no? Porque eso sería un poco como poner al zorro pues a cuidar del gallinero, ¿no? Entonces siempre hay que ver en los medios, en los mensajes informativos que recibimos, pues quién es el dueño, ¿no? El poder financiero, el complejo militar industrial o, por ejemplo, ahora otro poder que está emergiendo con extraordinaria fuerza y que empieza a haber ya una serie de datos, que es el poder industrial de seguridad. Es decir, la empresa militar está derivando en empresa de productos, elementos para la seguridad, ¿no? Walter Lippmann, es decir, uno de los más veteranos periodistas de Estados Unidos, dice que estamos colonizados por una élite que dirige la opinión pública, que consumimos información precocinada en los centros de poder y que, por tanto, va de arriba a abajo, ¿no? O sea, prima lo que impacta sobre lo que importa, se informa mucho más por la emoción que por el conocimiento y permanentemente se choca pues, con la opacidad de las administraciones, de las empresas, de las instituciones, etcétera, ¿no? Y en este momento hay un dato también que es, bueno, pues muy ilustrativo, y es que hay más periodistas creando información desde gabinetes o centros de estudio, ¿no?, que buscando información, ¿no?, o contrastando esa información que se recibe, ¿no? Bueno, se nos quiere convertir en lectores de comunicados, por supuesto sin tiempo para contrastar o confirmar, en comparsas de ruedas de prensa sin preguntas, y falta ya casi pues realmente muy poco, ¿no?, para que lo falso resulte ser lo más auténtico, porque si no, recordemos lo que pasó con Lehman Brothers, ¿no? Según la calificación de las agencias especializadas, estaba sanísimo el día antes de que se anunciara su quiebra, ¿no? Así que mejor hubiera sido creernos lo que se suponía que era falso, ¿no? El infoentretenimiento, ¿no? O sea, es decir, hacer creer que se está informando cuando lo que se está es entreteniendo. La infotoxicación, es decir, esa práctica de alterar los hechos
o sea, para favorecer las causas, ¿no? Pues son prácticas cada vez más habituales, ¿no? Están instaladas, ¿no? Y el ciudadano ya ni siquiera lo detecta, o sea que cada vez es más difícil distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Por qué? Aceleración, o sea, las noticias van muy deprisa y parece siempre que lo último es más importante simplemente por ser lo último. Acumulación, o sea, hasta el punto de que es imposible absorber esa avalancha, ¿no? De la inmediatez, todo tiene que ser ya, o sea, el análisis inmediato. El análisis inmediato es una contradicción en términos, ¿no? O sea, la superficialidad, es decir, pasar por encima de las cosas. Es decir, vuelvo a repetir, hacernos creer que sabemos cuando realmente simplemente estamos utilizando un tiempo para ver algo, ¿no? El periódico Guardian, que todavía mantiene pues un departamento de investigación, porque la gran mayoría de medios ya no lo tienen porque es caro, no se invierte en eso y no hay voluntad real, ¿no?, de querer ir verdaderamente detrás de lo que ocurre para realmente contarlo. Bueno, pues está en este momento financiando ese departamento con una fundación. Es decir, que no es una inversión directa del periódico, por lo menos está haciéndolo, ¿no? Es decir, la independencia no podemos olvidar que está directamente ligada con la financiación. También hay que pensar que hay que educar contra la gratuidad, porque la gratuidad alguien la paga, ¿no? Puede ser con un fin legítimo. No siempre tenemos que pensar que todo es malo, ¿no? Pero otras veces no es así, ¿no? Y todo esto está ocurriendo cuando tenemos en las manos una tecnología punta como nunca hemos tenido, ¿no? Una herramienta de conocimiento fantástica, pero que evidentemente puede usarse bien o mal. Y puede ser una herramienta de conocimiento o de desconocimiento. Así que hay que alfabetizarse como sociedad, porque nadie nace enseñado, para saber utilizarla. Y sobre todo, como periodistas, debemos saber que no podemos supeditar la tecnología, los contenidos a la tecnología, ¿no? Oímos muchas veces aquello de nuestro equipo ha logrado llegar a no sé dónde, está transmitiendo desde un sitio complicadísimo. Dices, bueno, estupendo, ¿no? Pero eso significa que hay unos sistemas de transporte modernísimos que te trasladan rápidamente, que hay unos sistemas de comunicación o de tecnología de la información que te permiten conectar desde los lugares más remotos y más difíciles. Y todo eso está muy bien. Pero claro, aparte de haber logrado llegar y de estar transmitiendo, la pregunta es, ¿pero sabe algo? ¿Me va a contar lo que pasa? O sea, porque claro, lo importante será rellenar esos elementos de contenido, ¿no? Y sin embargo, pues cada vez más, o sea, se juega con esa estética del simulacro de la información, ¿no? Se está ahí. Bueno, pues que aparte de estar, hay que saber y hay que contar, ¿no? Es un riesgo enorme dejarse atrapar, ¿no? Y que se nos quite el tiempo. O sea, con esa tecnología, o sea, tan aparente, ¿no?, y tan sugestiva, ¿no?, el tiempo para pensar, para investigar y para realmente saber lo que pasa, ¿no? Porque la eclosión de propuestas tecnológicas, es decir, cada día, ¿no?, sale un cacharro nuevo, o sea, una forma nueva, ¿no?, de poder estar pegado a la pantalla, bueno, pues pueden ser una distracción, ¿no? Son una manera de deslizar banalidades, ¿no?, y sobre todo de construir una agenda informativa y una agenda cultural, ¿no?, interesada, ¿no?, y que realmente impida el contacto con la cultura de verdad, no con la cultura más o menos inventada, ¿no? Y con el contacto real con las personas y con los problemas. O sea, que tengamos esa posibilidad, ¿no?, de, como periodistas, pero también, por tanto, como ciudadanos, ¿no?, de saber de primera mano, o sea, viendo, ¿no? O sea, hay que salir a la calle y hay que estar ahí, ¿no? Porque la red difunde o no difunde, ¿no?, bulos, infundios, silencios, etcétera, ¿no? Es decir, que eso tenemos que tener como una pequeña alerta ahí y que siempre nos diga y nos haga reflexionar ante todo aquello que recibimos. Y tenemos que crear ese hábito, ¿no? Y no es fácil.
Indro Montanelli, el gran periodista italiano, que se puede estar de acuerdo con él o no, pero bueno, era un gran sobre todo conocedor, ¿no? del manejo de la información, y yo tuve pues el enorme honor, ¿no? de conocerle todavía, muy mayor, ya tenía 90 años, pero estaba montando un periódico, porque, en fin, estaba en total desacuerdo con lo que la era Berlusconi estaba empezando ya pues a introducir, ¿no? Y no podemos olvidar que Berlusconi es un claro ejemplo de algo que he dicho hace un rato, ¿no? De esa unidad entre poder político, poder económico y poder mediático, ¿no? El único caso, de momento, afortunadamente, que tenía los tres poderes en su mano. Por tanto, pues, en fin, la gran parte de los italianos conocían la realidad que a él le convenía, ¿no? Bueno, pues Montanelli decía, y me lo dijo a mí, ¿no? Que lo que sucede en los medios, es decir, todo estas características, ¿no? que están desviando la práctica periodística y desviando el objetivo periodístico, pues todo esto es como la bomba atómica. Dice, ya no se puede desinventar, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es no utilizar o tratar de, en fin, neutralizar los efectos, en fin, lo máximo posible, ¿no? Todo esto suena muy apocalíptico, o sea, ya lo sé, ¿no? Y parece que, bueno, todo es un desastre. Bueno, lo es bastante, y es, pues, sinceramente, yo recuerdo haber hecho una entrevista fantástica a Saramago muy poco antes de morir, y él decía, cuando yo hablo de cómo está el periodismo, de cómo yo veo la industria de la información, me dicen que soy muy pesimista. Dice, pero entonces yo les digo, hombre, es que está pésima, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Pero no, la credibilidad, o sea, ¿no? de muchos, ¿no? que sin duda todavía está ahí, ¿no? y que se hace con gran esfuerzo, ¿no? para que el periodismo, el buen periodismo, ¿no? se consolide como lo que es, un valor democrático, ¿no? reconocido por los ciudadanos, ¿no? Ese debate, ¿no? sobre la calidad del periodismo es absolutamente esencial, ¿no? y me parece que debe inquietarnos el que la sociedad esté de espaldas, ¿no? y el que dé por única opción que las cosas están como están, o estén como están, ¿no? Es decir, porque hay otras opciones. Es decir, hemos de ser capaces de colocar este debate en la agenda, ¿no? individual y colectiva, ¿no? Porque verdaderamente creo que necesitamos medios fuertes, ¿no? independientes, plurales, veraces, ¿no? porque es la única manera de garantizar, pues, un parlamento sólido, la ecuanimidad de los jueces, la honestidad de los políticos y, sobre todo, esa opinión pública sana, ¿no? que defienda los derechos y que cumpla con sus obligaciones, ¿no? La libertad no se defiende, eso lo decía también Montanelli, levantando murallas, ¿no? sino con instituciones fuertes y con una prensa que no convierta la noticia en una mercancía y, sobre todo, pues que no disfrace la verdad. Muchas gracias.